Hola, bienvenidos a ¿Y ahora qué? El podcast donde la fe se hace real y los testimonios cobran vida. Aquí creemos que cada historia con Dios tiene un propósito: inspirar, levantar y recordarnos que nunca caminamos solos. Lo que escuchas aquí no se queda en palabras, se convierte en pasos reales para tu día a día. Cada episodio es una invitación a crecer, reflexionar y avanzar, porque lo que Dios hizo en otros también puede hacerlo en ti. Esto no es el final del momento espiritual, es solo el comienzo. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Y ahora que el programa donde no solo vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nos ha acompañado y ha tomado su tiempo para darnos su testimonio a través de lo que Dios ha hecho en su vida. Queremos saber cómo Dios ha manifestado su poder, su inmensa gracia en la vida de nuestro hermano. Demos la bienvenida. Hermano, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos permite estar de frente a frente en tu podcast que se titula ¿Y ahora qué? Gracias a Dios por ello, hermano, y gracias a usted por invitarnos, por darse tiempo de abrirnos el espacio, de participar. Y sé que Dios tiene grandes cosas que hacer, que hablarle a la audiencia. Y vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Y Amén, que Dios hermano. nos use. Amén, hermano. Claro Amén, que sí. amén. Bueno, pues antes que nada quisiéramos saber cómo era tu vida antes de tener una relación más personal con Dios. Ok. Voy a hacer un poquito de antecedente para ir respondiendo la pregunta de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la plática. Vamos a Adelante, tener mi la hermano. respuesta. Perfecto. Mire, yo nací en enero de 1960 en un pueblo llamado La Loma, estado de Sinaloa, México. En ese tiempo, el evangelio empezaba a correr en México, aunque había entrado 100 años antes que se fundó. Fue en 1855 aproximadamente fue cuando se inició el evangelio en el estado de Nuevo León, México. Fue la primera iglesia evangélica que se estableció. Y de ahí empezó a correr por todo el país. A nuestro estado estaba llegando más o menos en 1955, 100 años después que se fundó la primera iglesia. Wow. Un reto bien interesante Claro. de que se establece el evangelio y tienen que transcurrir 100 años para que nos llegue a nosotros ahí a la ciudad, al pueblo, el evangelio. Se establece la primera iglesia cristiana, la primera iglesia evangélica ahí en Acaponeta, Nayarit. Acaponeta, Nayarit es la ciudad que nos quedaba más cerca, aproximadamente unos 8 kilómetros, unas 4 o 5 millas. Y ahí vivían mis tíos, por el lado de mi mamá. Entonces, en ese tiempo se establece la iglesia ahí en Acaponeta y mis tíos tienen la satisfacción o tuvieron la satisfacción de que el Señor los eligió para que fundaran la primera iglesia evangélica. Y empezaron a trabajar muy fuerte en el área, de tal manera que él evangelizó a mi mamá. Mi madre fue evangelizada aproximadamente como en el 1955. Y fue hasta en 1960 que nací y tenía yo aproximadamente 6 meses de edad cuando mi hermano, que es mayor que yo, con 5 años, agarró una bacteria. Se llama tétanos. En ese entonces, la vacuna todavía estaba escasa, porque no hacía mucho que se había empezado con la campaña de vacunación. Fue en 1955 cuando se empezó con la batalla, con la campaña de vacunación. Entonces, pues agarra a mi hermano la bacteria y al día siguiente
ya estaba teniendo convulsiones y una parálisis tremenda. Entonces mis papás lo tomaron y lo llevaron a la ciudad, a Caponeta, con el doctor. El doctor lo consultó, lo diagnosticó y dijo, este niño tiene tétano y por el estado en que viene hay muy pocas posibilidades de vida. Pero tengan fe, dijo, tengan fe. Imagínense el impacto para mi madre en ese momento. Un impacto tremendo. Decirle, en otras palabras, tu hijo se va a morir. Bendito Dios que pudieron conseguir la vacuna y tratamiento para esa enfermedad. Pero tuvo un tratamiento de 3 meses, 2 meses con parálisis. Mi madre, desde el primer momento que recibió la noticia, pues se la comunicó a mis tíos y le dijo, mi tío, tienes que entregárselo a Dios. Tremendo. Un poco difícil, ¿no? Entregárselo para sanación, ¿no? Sí, sí. O sea, ponerlo en las manos de Dios. Y mi madre hizo una promesa de fe en ese entonces. Le dijo, Señor, si me sanas a mi hijo, yo te voy a servir por el resto de mi vida. En 3 meses, el hijo fue sanado, dado de alta totalmente, y mi madre desde entonces se entregó al Señor Jesús, a nuestro Dios. Entonces yo tenía 6 meses de nacido. De esa forma es como llego al Evangelio. El Señor ya tenía los ojos puestos sobre mí. Y crecí en la escuela dominical, después ya asistiendo a servicios para jóvenes, posteriormente de adulto. Seguimos en el Evangelio. Entonces, mi madre siguió al Señor Jesús hasta sus últimos días. Ella estableció una iglesia ahí en la comunidad. Le hicieron su templo y ella estuvo todos los días de su vida dedicada a ministrar, a dar escuela dominical, a dar enseñanzas, les pasaban películas, había escuelita de verano, bien emocionante. Entonces de esa manera crezco yo en el Evangelio. Se llegó el tiempo de cambiarme de ciudad a la ciudad por razones de estudios, y ahí desarrollé mi carrera profesional, mi carrera como estudiante, luego como empleado, trabajador, y por la gracia de Dios estamos aquí hoy. Entonces el Señor me ha traído caminando juntamente con Él de una manera poderosa. Hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, y gracias a Dios hemos salido bien de todas, hermano. Y estoy muy agradecido con el Señor para eso. Mi madre, recuerdo que ella, había otro animalito, un insecto que se llama arlomo, que le picaba a las personas en una pierna y se les podría luego la carne. Y mi madre curaba esa llaga que se les hacía. Les volvían los tejidos, les volvía la piel, les volvía todo. Era un don que Dios le dio. Luego se enseñó a inyectar y ella era la que inyectaba a las personas. Pero algo bien importante, que tomé el ejemplo de ella, siempre sirvió de manera desinteresada para las personas, pero agradando a Dios, y a la vez les hablaba a cada persona que llegaba por alguna razón, les hablaba del plan de salvación. Sembró la semilla del Evangelio. El Señor la usaba en esto. También recuerdo que en 1968 hubo unas lluvias muy abundantes.
de tal manera que se desbordó el río de las Cañas y se juntó con el río de Acaponeta y se inundó totalmente. Y nuestro pueblo está en una loma, toda la parte de abajo estaba inundada. 7 días lloviendo, día y noche, los ríos desbordados y el agua, del nivel del agua iba subiendo y subiendo. Y dijo mi mamá, ya está bien de que esté llueve. Esto ya es tragedia por todos los poblados que están al nivel. Vamos a ir a orar para que el Señor pare la lluvia, pare la inundación. Nos levantamos ese día, 8 de la mañana, algunas personas del pueblo nos acompañaron. Dijo mi mamá, una oración corta. Dijo, Padre, sabemos que esta agua está dañando todos los cultivos, está dañando los corrales de animales, ya está haciendo daño. En tu nombre voy a poner esta estaca. Y puso una estaca. Y declaro que ya no va a seguir la inundación, va a bajar, va a ceder. Pues el agua siguió lloviendo y cada vez menos. Como unas 4 horas el agua se detuvo. Volvimos al día siguiente con las mismas personas y yo chico. Y el agua ya había bajado. Se detuvo el agua. Tremendo. En otra ocasión venía ella a vernos a la ciudad de Culiacán. Venía ella y una nietecita a vernos ahí a la ciudad, a visitarnos, estar con nosotros y ministrarnos también. Siempre nos ministraba. Entonces venían y se vino un huracán fuerte, y les agarró como a 40 kilómetros antes de llegar con nosotros. Hay un río muy grande, es el río San Lorenzo en Sinaloa, que al pasar el camión iban como a unos 15, 20 minutos y se cayó el puente. Llegaron ahí al Salado y ahí ya no pudo caminar el camión porque había trailers volteados y se tuvieron que detener. Y el aire fuerte empezó a quebrar los vidrios del camión. Entonces mi madre se paró porque la gente empezaba a gritar y a asustarse, a tener miedo. Entonces mi madre se paró, les dijo, no tengan miedo. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. No tengan miedo y esto va a ceder. Vamos a orar. Pues los que estaban rezando y diciendo otro tipo de oraciones y algunos hasta maldiciones, guardaron respeto a la oración que hizo mi mamá. Eso fue como a las 7 de la noche. Para las 11 ya había cedido el huracán, la lluvia, todo, absolutamente todo. Y llegó a la casa hasta el día siguiente. Tremendo. Dios la usaba. Antes de ella, cuando terminó la oración, dijo, aquí traigo un lonchecito, lo vamos a repartir entre todos. Y repartió el lonchecito con los que quisieron. Así es. Pero esta mujer fue una mujer de fe. Una mujer que oraba y tenía la autoridad de parte de Dios para que se arreglaran las cosas. Ella, bendito Dios, oración que hacía, oración que era escuchada. De esa mujer vengo, hermano. De esa mujer vengo. Entonces, yo estuve en el Evangelio. De esa forma el Señor me trajo y me ha traído de triunfo en triunfo, victoria en victoria, con las pruebas que se nos vienen de parte del maligno.
pero sabemos que está derrotado. Y muchas mujeres, hay muchas mujeres guerreras y valientes, como mi mamá, pero hay otras que todavía están en el proceso, que apenas su relación con el Señor ha empezado. A esas me quiero dirigir. Quiero decirles que mi mamá solo estudió hasta segundo año en la primaria. Y Dios la usó de una manera poderosa. La mujer, ahora que tenemos la tecnología y todos los medios a nuestra disposición, la mujer tiene la capacidad de llevar la palabra de Dios y de vivir una vida en Cristo, para vivir una vida diferente. Así que, mujer que me estás viendo, me estás escuchando, si en este momento tu relación con Dios está débil, está iniciando, está interrumpida, es importante que te pongas a cuentas con el Señor. Reconoce que los tiempos del Señor son estos y que Él viene pronto y su galardón con Él. Así que en el nombre de Jesús te animo a que tomes acción y tomes la palabra de Dios con firmeza y la pongas en primer lugar en tu vida. Y tu salud va a mejorar. Tu economía va a mejorar. Tus hijos van a prosperar, van a regresar, van a sanar. Porque el Señor, promesa que hace, promesa que cumple. Amén, es cierto. En nombre de Jesús. Amén, amén. Era una mujer sabia, bendito Dios, y el Señor quiere darle esa misma sabiduría, esa misma oportunidad a todas las mujeres que lo pidan. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces, la oración tiene respuesta. Tenemos que estar seguros que Dios va a contestar nuestras oraciones. Cualquier cosa que pidamos, creyendo, la obtendremos en los tiempos de Dios. Exactamente. Y eso es lo que es importante mencionar también, que es en los tiempos perfectos de Dios. Amén. Porque incluso en la Biblia hay relatos de que la gente que oraba esperó en el Señor. La misma palabra dice esperar en mí. Ajá. Amén. Entonces es cierto. Yeah. Sí, porque Él ha prometido estar cerca de los que le buscan, de los que son persistentes y perseverantes en esa búsqueda, en el Evangelio. Y el Señor promete estar con nosotros. Así que el Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Y durante tu adolescencia, tu relación con Dios. En mi adolescencia, hermano, ya que crecí en el Evangelio, yo le ayudaba a mi mamá con la escuelita dominical, le ayudaba a tener limpio el templo, le ayudaba a organizarle todos los trabajos manuales que hacíamos en las escuelitas dominicales. Le auxilié en todo momento a ella en los asuntos del Señor. Y pues, como todo, hay niños o adolescentes que viven una vida de rebeldía, pero es porque el Evangelio no ha entrado, no le han dado oportunidad a que la palabra de Dios entre a sus hogares. Y es responsabilidad de los padres educar a los hijos en el camino del Señor. Pero si los papás no conocen del Señor o no quieren o ignoran, porque a estas alturas de la vida el Evangelio ya está grandemente compartido y son muy poquitas las personas que no les ha llegado.
Pero cuando el Evangelio toca un hogar, entonces viene otra vida. Una vida con propósito, una vida con salud, una vida con ánimo, una vida preciosa, muy diferente. Una vida ordenada, una vida llena de amor, una familia llena de amor. Esa es la bendición que recibe cuando uno abre el corazón y empieza a aceptar a Dios y transmitírselo a los hijos. Instruye al niño en los caminos del Señor desde su niñez, y cuando sea grande, no se apartará de él. Es palabra de Dios. Hermano, cuando tú veías cómo Dios obraba a través de tu mamá, tu relación con Dios, dijiste, Dios, yo también quiero tener esa misma intimidad contigo. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios mientras ibas creciendo? Ok. O sea, viendo a tu mamá, pero ahora sí esto, yo. Sí. Sí, hay un momento, hermano, en que un niño va creciendo, luego adolescente, y en esa etapa es un poquito delicada. En ese cambio de niño a joven es un poquito delicada. En ningún momento yo recuerdo haber caído en rebeldía con mi mamá. Siempre fui de buen corazón con ella, viendo su ejemplo. Siempre por decir algo, siempre me porté bien dentro de lo normal. Cuando ya uno entra a la universidad, es otra cosa con la que se enfrenta. Ahí hay supuestamente libertad de pensamiento, hay libertades en materia de elegir tus amigos, elegir tu ropa, cómo vestir, libertad de comportamiento, o sea, cómo te vas a comportar. Pero mire, cuando yo entré a la universidad, Dios tiene un propósito para mi vida y eso lo traigo bien definido. Cuando yo entré al tecnológico, porque ahí hice mi carrera profesional, 6 meses después me fui a la Ciudad de México a un congreso. Y sí tenía luchas ahí en la escuela, o sea, muchachos, vándalos y esas cosas que estaban ocurriendo. Pero afortunadamente Dios mandó 2 estudiantes, uno del Distrito Federal y otro de Puebla, y nos hicimos amigos porque ellos eran cristianos, los mandó a estudiar ahí. Y ellos pertenecían a un movimiento cristiano a nivel nacional, se llamaba Alfa y Omega. Entonces, en una ocasión me los presentaron y nos encontramos, hermano. El Señor me puso ahí a estos 2 amigos, 2 compañeros. Rentamos apartamentos juntos y nos fuimos a vivir juntos, estudiamos juntos. Se vino un congreso en Cuernavaca, Morelos, de jóvenes de todo el país. Ahí fue donde el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Qué bonito. Precioso. Fue una semana del congreso, alabanzas, estudios, predicaciones, convivios, con aproximadamente unos 800 jóvenes de todo el país. Bien interesante. Claro. Recuerdo que estaba yo una mañana, siempre nos levantaban a las 5 de la mañana a orar, era requisito. Después teníamos un tiempo para asearnos y estar temprano a las 8 en punto desayunando. Luego ahí iba el programa. Pero nos levantaban a las 5 de la mañana al oratorio. Estábamos en el oratorio cuando el Señor me tocó de una manera poderosa. Ahí recibí el Espíritu Santo. Ahí el Señor transformó mi vida.
Ahí el Señor me quitó todas las intenciones de andar escuchando a otros muchachos con ideas diferentes. Desde entonces, hermano, el Señor me ha traído. Hemos caminado juntos. Hemos estado conviviendo con el Señor todo este tiempo. Ya hace rato, hace 40 y tantos años de esto. Pero gloria a Dios por ello. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué estabas pasando? Sí. ¿Qué marcó la diferencia? Exactamente. Estaba yo pasando por esa etapa de la juventud y estaba en un dilema porque, por un lado, los amigos que nos invitaban a practicar los placeres y los deseos del mundo, y por el otro estaba toda la consejería que mi madre nos dio, el ejemplo y la palabra. Y era algo que me traía así. A raíz de ese congreso, el Señor cambió mi vida. Todas esas ideas que traía el mundo quedaron a un lado. Para todos los jóvenes, hay dos cosas en las que tenemos que pensar. En tu vida terrenal o escoger tu vida eterna por el camino espiritual. No es fácil vivir en un mundo que te dice, que te da, que te invita a tener placeres, a meterte a la delincuencia, que te incita por todos los medios de que pueden, te incita al mal. Pero si la semilla está sembrada, tarde o temprano va a dar fruto. Y en mí las cosas ya fueron totalmente diferentes en el Señor. Pero no hubo nada que de lo que me hubiera tenido que arrepentir y cambiar mi vida, no. Yo ya venía con el predestinado para tener una vida en Dios. Después de este congreso, imagino que tu vida cambió y ¿viste la diferencia? Oh, claro, sí. Sí, seguimos levantándonos temprano, oración, en la escuela, hablándole a nuestros compañeros. No perdimos el compañerismo porque éramos jóvenes y Dios tenía un propósito para todos ahí. Las autoridades de la escuela me agarraron mucho aprecio, mucho afecto, desde el director hasta los maestros. Cambió mi vida, anduve con más libertad, más seguro, y no tuvimos tropiezo. Bendito Dios. Hay momentos en que la fe sí se pone a prueba. Sí se pone a prueba cuando se nos vienen problemas grandes y serios que en nuestras fuerzas no estuviéramos hablando aquí. Pero yo le creo al Dios Todopoderoso. Yo creo en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No dijo nada más te vas a salvar tú, se va a salvar toda tu casa. Pero por el ejemplo, por la administración, por la educación cristiana, por inculcarle los valores bíblicos, los mandamientos, traer una vida en Cristo. Difícil, pero no imposible, porque para lo que al hombre es imposible,
para Dios es posible. Amén. Ya. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde el mundo, por todos los medios, está tratando de apagar nuestra relación con Dios. Exactamente. Ahí es donde está el punto difícil. Separar lo del mundo con lo espiritual y vivir una vida diferente, confiado en el Señor, confiado en que Dios va a tener la respuesta a todo y va a suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. Después de tu adolescencia, ya en tu, digamos, en tu madurez tanto personal como espiritual, Sí. ¿conoces a tu esposa? Sí, ahí mismo en 1980 conocí a mi esposa, en el 79 la conocí, entramos en un proceso de noviazgo joven, nos casamos en el 80 y luego procreamos hijos. Dios nos dio en administración, porque son de Él, a mi hijo el mayor, luego le sigue Janet, luego le sigue Karina y luego le sigue Melissa. Soy padre de 3 hijas y un varón. Una linda esposa que me ha respaldado en todo, pero que ella es temerosa de Dios, y siempre hemos seguido el orden divino en la familia. La responsabilidad de Dios para con ellos, el amor de Dios llegó a través a mí, de mi madre, y de mí, a mi esposa y mis hijos. Ahí el orden divino. Siempre hay respeto, hay autoridad y amor. Y en eso hemos caminado en la familia. Bendito Dios. La juventud, pues no, yo siempre tomé las cosas en serio, fui maduro, me considero maduro desde muy joven y pues no ha habido de qué arrepentirnos del periodo de joven. Ahora que ya estoy casado, que tengo mi familia y todo esto, sigo siendo responsable, Claro. tanto del proveer como de lo espiritual. Es una responsabilidad que tengo con el Señor, por amor a mis hijos y a mi esposa. Pues obviamente que tus hijos crecieron en el Evangelio y inculcándole la semilla, como tú lo mencionas, la buena semilla de la fe, y viéndote como un padre ejemplar para ellos. Exactamente. Crecimos, fuimos a la iglesia cristiana en Culiacán. Ellos, pues, todos son profesionistas. Bendito Dios. Luché contra los ideales terrenales y lo espiritual de ellos, pero se logró el propósito de Dios. No se perdieron. Ninguno tiene vicios, ninguno anda en el mundo haciendo el mal. Gracias a Dios, todos bien. Bendito Dios. Doy gracias a Dios por ello. Me llama la atención que dices que obviamente como adolescentes el mundo ha cambiado y los mismos atracciones que el mundo ofrece a cuando tú eras joven, a cuando ellos eran jóvenes no eran los mismos. Había más atracción para ellos. Exacto. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo les impusiste? Fue básicamente consejería, no autoritarismo, no azotes, no golpes, sino comunicación. Y Dios me dio una gracia de autoridad en el hogar, de tal manera que desde un principio mi esposa y yo platicamos y nos pusimos de acuerdo
para seguir el modelo tradicional de educar a los hijos. Tradicional es el padre, la madre y los hijos. Y nos funciona muy bien. Pero si Dios está sobre la cabeza del padre, todo va a estar bien. Va a estar bien la esposa, van a estar bien los hijos. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Ahí está la promesa. Satanás nos toca por el lado de la salud, pero en el nombre de Jesús derribamos ese problema. Nos toca por el lado de que lo económico, en el nombre de Jesús, viene prosperidad. Y mire que el Señor aquí nos tiene. ¿Sí? Gracias a Dios todos tienen su carrera y están bien en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y pues agradecidos nosotros con Dios, mi esposa y yo, por ello. Porque el dinero o el capital que se pueda tener en el mundo no se compara con tener una familia feliz, saludable y ordenada, creyendo en el Señor. No se compara. Gracias a Dios, gozo de ese privilegio. Amén. Y he visto cómo en otras personas no tienen lo mismo que decir que yo. O sea, ya no existe. El mundo se ha encargado de separar a los padres de los hijos. Que ya tienes 20 años, vámonos. Aunque estés soltero. Ahí a mi casa, que es su casa. Gracias. Mis hijos llegan. Todos los días, uno llega un día, el otro llega otro día. Una hija vive permanentemente con nosotros, con sus hijos, porque es viuda. Pero, gloria a Dios, en otras casas ni van, hermano, ni van los hijos. Es una tristeza muy grande. Me da un gozo cuando mi hijo me dice, papá, fui a visitar a mi mamá. Ah, qué bueno, hijo, qué bueno. Yeah. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Y qué? ¿Comiste? Sí, papá. Tenía la comida que a mí me gusta. Frijol con hueso. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, bendición. Sí, y gracias a Dios por ello, hermano. Gracias a Dios por ello. Preferible que comamos unos frijolitos recién cocidos y estar dándole gracias al Señor que estar en la cárcel o estar prisionero del capital y no disfrutar ni un plato de comida. Estamos contentos con Dios por eso. ¿Qué te mantuvo firme en tu fe? Cuando mi esposa y yo nos casamos, hicimos un compromiso de estar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la abundancia. Entonces, como esto fue sellado en oración por Dios, ahí venimos juntamente, creamos nuestros hijos en amor y todo ha estado tranquilo. A mis 65 años, casi 66, puedo decir que el Señor me ha mantenido saludable, próspero y fuerte en los caminos de Él. Amén. Y, por ejemplo, tu relación con Dios, ¿cómo la mantienes? En la mañana, horas, ayunas. Ok. Mi relación con Dios es cotidiano y a cada momento. Si voy al trabajo, voy orando. También concentrándome en las responsabilidades que tengo aquí
y pendientes que voy a sacar en el día. Pero todo lo pongo en oración. Yo despierto regularmente a las 5:30 de la mañana y a orar. Y el Señor ya me despierta bien y me pone en condiciones de irnos a guerrear y luchar por una mejor vida. Posteriormente, pues ya ve que yo pertenezco a una iglesia aquí en Union City. Colaboro como arreglo el sonido, cambio de baterías los micrófonos, los tengo listos para que el predicador, para los cantantes, los del conjunto, todas esas cositas así les cambio las pilas. Y tengo listo auxilio en la pila del bautisterio y auxilio al ministro que va a bautizar. Cosas de Ulgier, por decirlo, en nuestra iglesia. Pido la ofrenda. Periódicamente me piden que traiga un sermón, que traiga una predicación, un estudio todos los martes. Y ahí estamos, hermano. Esa es nuestra vida en el Señor. Y me mantengo gozoso, pero la conexión con el Señor tiene que ser de día y de noche. En cuanto abres los ojos, oh, gracias, Señor. Gracias por este día. Cuando empezamos esta entrevista, lo primero que hice es decir, gracias a Dios por este día precioso. Es un día precioso ahora. Amén. Mañana no sabemos. Pero de que es un buen día y es un precioso día, esa es una realidad. Que podemos ver. Así es. Dime, para un hombre que es cabeza de hogar, como bien lo mencionas, y no ha puesto a Dios al principio, ¿qué le aconsejarías? Así es, hermano. Mire, cuando Dios te cambia, cuando Dios te toca, cuando Dios se pone en tu vida, en tu corazón, en ese momento cambia todo. Te da disciplina, te da orden, te da salud, que es bien importante, te da las fuerzas, te da el ánimo de seguir, porque empiezas a ver la creación de Dios y, oh Señor, gracias por este árbol frondoso. Gracias, Señor, por esta calle de concreto. Gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por la familia, por todo. Entonces el Señor te cambia. Cuando tú invitas a que el Señor Jesucristo sea la cabeza de tu vida, en tu vida, experimentas gozo, amor, paz, mansedumbre, templanza, fe. Qué hermoso. Con la fe y el amor, oh, wow. Sí, hermano, es importante estar disfrutando de los frutos del Espíritu. Es una promesa, de que vas a tener el Espíritu Santo. Solamente búscalo. Y a todas aquellas personas que nos ven y nos oyen, si están principiando en una iglesia, si ya son intermedios o están avanzados en la iglesia, busquen el siguiente nivel, porque grandes cosas esperen los que le sirven, le aman y creen en él. Hermano, es bien importante ponerse primeramente a cuentas cada uno con el Señor. ¿Cómo anda mi relación con Dios? ¿Lo conozco? ¿Qué tanto
está el esposo en el camino del Señor. Amén. ¿Qué tanto la mujer? El matrimonio para el mundo es un documento social nada más. Está plasmado en un papel. Pero para Dios es una institución. Entonces, ahí los dos tenemos que emparejarnos e ir al mismo nivel. Si la mujer anda un poquito baja, hay que animarla para que se nivele y que lleven los dos una relación con Dios al mismo nivel. Es importante, si uno no va bien por lo espiritual, seguramente que su matrimonio va a ir mal en lo terrenal. Entonces, tenemos que caminar con el mismo yugo de la palabra. Y eso es un mandamiento, hermano. Porque Dios nos hizo hombre y mujer. Y recordemos que el Señor, cuando a Adán y Eva les dijo, que pónganse en matrimonio y tengan hijos. Entonces, pero los dos venían del mismo Padre, creían en el mismo Padre. Exactamente. Y tenían ese encuentro con el Señor todos los días, dice la Biblia. A cada momento, permanentemente, estaban en la presencia del Señor. Qué interesante. Que tanto mi esposa esté orando ahí, como estar orando yo aquí. Estar hablando todos los días de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la salud, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de cómo van las finanzas. Tiene uno que manejarse, cuando aceptas al Señor tienes que manejarte lo más transparente y honesto que se pueda. Y si lo eres con tu esposa, todo lo demás va a funcionar. Ya. El amor de Dios en nuestras vidas y valores. Amén. Llama la atención que es que el amor de Dios es la base. O sea, Amén. porque si decimos que Dios nos ama, tenemos que dar también ese amor. Amén. Si decimos que confiamos en Él, tenemos que confiar también en nuestra pareja. Amén. Amén. Sí, el amor de Dios es un amor maravilloso, a tal grado que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fue crucificado, fue golpeado, lo hicieron que sobrellevara una cruz en sus hombros, le clavaron una corona de espinas. Para todos es ya conocido, creo yo que ya mucha parte de la sociedad ya sabemos que el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Así es. Él entregó su vida y es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, ¿qué significa para ti vivir sabiendo que ya no caminas solo? Que Dios está contigo desde que naciste. Amén. No, pues soy muy feliz. Me gozo en la presencia y en el acompañamiento cotidiano del Señor. A pesar de las luchas, las pruebas o las preocupaciones, la angustia, la ansiedad o lo que me quiera atacar, yo sé que el Señor está conmigo. Y que tal vez en el momento me vengan eso al pensamiento,
pero en el nombre de Jesús tenemos poder para sobreponernos a todo lo que se nos venga. ¿Cómo lo enfrentas? Cuando algo te viene, lo que sea, ¿cómo lo enfrentas? En oración, pidiéndole, orándole al Padre, y en acción. Esas dos cosas son bien importantes. Oración, Señor, suple mi necesidad, mira que traigo este dolor, aquí estoy postrado en esta cama, levántame, ayúdame, sáname. Y también es responsabilidad mía para cuidar este cuerpo, hablarle al doctor. Doctor, me está doliendo un brazo o algo. Me está doliendo. Ok, Dios permitió la ciencia para que este doctor me recete un medicamento que me quite de momento el dolor. Y el Señor va a hacer su trabajo en su momento. Posiblemente me pueda durar un día o dos, o a lo mejor me va a mandar a que me enyesen el brazo o algo. Entonces, el Señor tiene su tiempo. Hay que llevar en oración la necesidad, pero tomar acción también. Importante. Es importante. ¿Ven? Y eso que de la acción yo creo que es tanto en todo. Amén. En tu relación de trabajo, familiar, social. Amén. En lo espiritual, en la fe, activar la fe es bien importante, porque algunos llevamos una fe a medias o que está dormida y tenemos que activarla. En fe, declarar las cosas que no se ven como que si ya fueran. Eso es lo bien importante. ¿Cómo aprendiste a activar tu fe? Pues en este caminar con el Señor, que me ha tocado ver muchas cosas, que me ha tocado pasar por pruebas, por luchas. Ahí hay tiempos en que, no, Señor, ¿qué está ocurriendo esto? Esto no es de Dios. ¿Qué me está pasando esto? Hay momentos en que se le vienen a uno. Y en el nombre de Jesús, tomo autoridad para rechazar todo eso que se me está viniendo y declarar que después de esta prueba viene la respuesta. Si es económico, va a venir la abundancia. Si es de salud, va a venir sanidad. Si es de falta de empleo, va a venir un empleo. Si no tienes comida, va a llegar comida. Si necesitas alguien que te hable del Evangelio, que te anime, el Señor te lo va a mandar. El Señor te lo va a mandar. Eso es lo que reactiva la fe, o sea, en el Señor. Y esto, ahora que no tengo dinero, ¿por qué me llegó este cheque? Ah, caray, ni me acordaba que me lo debían. Es el Señor. El Señor que sabe que tú estás en necesidad. Ahí te va, hijo. Ok. Estás postrado en una cama con una enfermedad grave o no muy grave. El Señor tiene el suficiente poder para sanarte al instante. Si de acuerdo a tu fe, el Señor te puede sanar en el instante. Mucha fe, en el instante te sana el Señor. Mediana fe, a mediano plazo te va. Vas a tener que entrar en un proceso, en reactivar la fe para que le des oportunidad al Señor que te sane. Aleluya. Tienes razón en esto de la fe,
Si tenemos realmente fe, incluso como Dios dice, si tienes fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Ujú. Y aunque sabemos pues que tenemos que tener fe, pero a veces decimos, sí la tengo, pero, ay Dios, Ajá. ay, dudamos. Ahí está. En esas situaciones, hermano, dudabas de tu fe o decías, ay Dios, te pedí esto y no va a pasar. Se me viene un relato bíblico cuando el Señor el Señor Jesucristo acababa de darle de comer a 5,000 personas. Y había trabajado mucho con 5,000 personas. Se llegó la tarde, oscurecer, terminó su sermón y dice la Biblia que se fue a orar aparte. El Señor se fue a orar y le dijo a sus discípulos antes de irse a orar: súbanse a la barca y pasen al otro lado del mar. Obedecieron los discípulos y subieron a la barca y se fueron a la mitad. Cuando iban en el mar, se vino una fuerte tormenta. Los vientos soplaban, los truenos y los rayos relámpagos caían y la barca se movía porque las olas eran, dice la Biblia, grandes las olas. Y los discípulos tuvieron miedo. Estaban asustados porque pensaban que en cualquier rato la barca se les iba a hundir. Y es una reacción humana muy, muy cierta. Cuando nosotros tenemos un grande problema, pensamos que a lo mejor ya es todo lo que vamos a dar, que ya no le encontramos salida. Y así andaban los discípulos en medio del mar, con olas bien bravas. Dice que cuando Pedro salió a ver ahí afuera, a ver cómo estaba el aire fuerte, estaba atemorizado cuando ve que viene alguien caminando por las olas. Caminando. No venía nadando, no. Remando, no. Venía caminando sobre las olas. Y los discípulos dijeron: ¡un fantasma! Y tuvieron miedo. Les dijo el Señor rápidamente: no tengan miedo, yo soy. Pero Pedro no le creyó 100%. Dijo: Señor, si de verdad eres tú, di que yo vaya hacia ti. El Señor no tardó nada en decirle: ven. Aleluya. Puso la mirada en Cristo, salió de la barca y empezó a caminar sobre las olas. Pero de repente volteó y vio las olas que venían muy bravas y se hundió. Aleluya. Dice que el agua le dio. Señor, clamó, en medio de la marejada esa, las olas grandes y la barca que a lo mejor se le venía encima. Dijo: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor, con su misericordia, le dijo: hombre, Pedro, ¿por qué dudaste? Dice que le dio la mano y lo sacó y caminaron juntos hacia la barca y el viento y la mar se calmaron. Donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hay paz. Aún así no tengamos dinero y las tarjetas de crédito nos traigan todos abrumados, si el Señor Jesucristo está contigo, vas a tener paz. Amén. Cuando se encuentre en una situación difícil, hay que ser como Pedro.
Si estás pasando por una crisis, de cualquier crisis que sea, el Señor está listo y presto para rescatarte. Pero solamente tenemos que clamar, reconocer que quitamos la mirada de Él y que nos estamos hundiendo en los problemas. Clamar al Señor y decirle, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor te va a sacar a flote, así como lo hizo con Pedro. Y te va a abrazar y te va a llevar a un lugar seguro, a un lugar apacible, en la presencia y la compañía de Él. Pero tenemos que reconocer primero que tenemos el problema y enseguida clamar y ponerlo a Él. Y Él, por su misericordia, nos va a rescatar. Amén. Yeah. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Sí, que es importante mantener la vista puesta en Él. Amén. Y creo que es por eso que de las razones que tenemos que asistir a una iglesia, porque si no asistimos a una iglesia que nos enseñe a cómo tener una relación con Dios más eficaz. Exactamente. Si Dios ya tocó tu corazón, tenemos que buscar pasar a otro nivel. Si ya hiciste la promesa de fe, ya aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador, lo siguiente es dar un pasito más en las cosas espirituales y buscar una iglesia donde nos puedan ministrar, donde nos puedan hablar, donde podamos estudiar la palabra y hacer realmente las promesas del Señor una realidad en nuestras vidas. Entonces sí es importante que todo aquel que haya iniciado cualquier nivel que tenga espiritual, es necesario buscar otro nivel. Y ese otro nivel lo vamos a encontrar en una iglesia. Amén. Sí, que es importante congregarnos para que pues crezcamos. Así es. La misma palabra de Dios nos dice, júntense, únanse para crecer. Amén. Es que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él prometió estar ahí. Entonces, si esos 2 o 3 llevan la necesidad o llevan un proyecto ante el Señor de crecimiento personal o de grupo, el Señor va a promover, Él prometió estar con nosotros. Entonces, nos va a multiplicar, porque Él se va a encargar de adherir a la iglesia a los que ya están predestinados para ello. Amén.